Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La suave luz del atardecer se filtraba por las cortinas semiabiertas de la habitación de hotel. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si cada segundo se alargara eternamente. Frente al gran ventanal me encontraba yo, Claudia, vestida con un elegante vestido negro de seda que se ajustaba perfectamente a mis curvas. La tela acariciaba mi piel con cada movimiento, dejando una sensación de calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino tinto. Las uñas, perfectamente pintadas de rojo carmesí, contrastaban con el cristal. Mi cabello, recogido en un moño bajo, dejaba libres unos mechones que caían sobre mi rostro, dándole un aire de vulnerabilidad que no sentía desde hacía años. Al otro lado de la habitación, Santiago, mi esposo, estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en el suelo. Su corbata estaba desanudada y la chaqueta de su traje descansaba en la silla junto a él. La tensión entre nosotros era casi tangible. Sabía lo que estaba por decir, pero necesitaba escucharlo de su boca. «A Claudia», murmuró, finalmente levantando la mirada hacia mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Di un sorbo al vino, intentando calmar el temblor de mis manos. Mis tacones altos resonaron contra el suelo de madera mientras caminaba lentamente hacia él. El silencio era insoportable, pero las palabras que seguían serían aún peores. «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sabía la respuesta, pero necesitaba oírlo de sus labios. Necesitaba que él admitiera lo que había hecho. Santiago suspiró profundamente y enterró el rostro entre sus manos. Y entonces, todo el peso de los últimos meses pareció desplomarse sobre mí. Todo había comenzado de forma inocente, o al menos eso quería creer. Pero, en el fondo, siempre había sabido que esta historia terminaría aquí. Un viaje al pasado. Todo empezó 6 meses atrás. Mi vida en aquel entonces parecía perfecta para cualquier observador externo. Era directora creativa en una prestigiosa firma de diseño en Madrid y llevaba 15 años casada con Santiago, un reconocido empresario del sector hotelero. Nuestra vida social era envidiable, cenas elegantes, viajes por Europa y fiestas exclusivas. Pero lo que nadie sabía era que nuestra relación se había convertido en un contrato silencioso, carente de pasión y lleno de rutinas vacías. Una mañana, mientras organizaba mis papeles para una reunión importante, descubrí un correo electrónico en la bandeja de entrada compartida que no estaba destinado a mí. Era una confirmación de reserva en un exclusivo restaurante en Valencia, una ciudad que ni siquiera estaba en nuestra agenda. La fecha coincidía con un fin de semana en el que Santiago me había dicho que estaría ocupado en una convención de negocios. Mi corazón se detuvo por un momento, pero intenté racionalizarlo. Quizá es un error, pensé mientras me apresuraba a salir de casa. Esa noche, cuando Santiago llegó tarde con una excusa poco convincente y un perfume desconocido impregnado en su ropa, no tuve dudas. Algo estaba sucediendo. Pero decidí no enfrentarlo directamente. Necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara mis sospechas. Sospechas confirmadas. Durante las siguientes semanas, cada pequeño detalle se volvió una pista. Las noches de trabajo hasta tarde. Los mensajes que apagaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación y los recibos de lugares que no solíamos frecuentar. Mis sospechas se volvieron certezas una tarde, cuando, al revisar sus cosas mientras él estaba en la ducha, encontré un recibo de una joyería.
Era para un collar de diamantes, hermoso, pero claramente no para mí. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira, dolor y humillación que no podía controlar. Guardé el recibo en mi bolso, sintiéndome traicionada pero decidida a descubrir toda la verdad. Al día siguiente, compartí mis sospechas con mi mejor amiga, Laura. Siempre había sido mi confidente, pero incluso ella parecía sorprendida por la situación. Claudia, no quiero alarmarte, pero creo que deberías enfrentar esto directamente. Si no, te estás lastimando más a ti misma. Su consejo resonó en mi mente, pero no estaba lista. Aún no. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Así que comencé a planear cómo enfrentarlo, mientras intentaba mantener la fachada de normalidad en nuestra vida cotidiana. La oportunidad se presentó un mes después. Cuando Santiago mencionó que tenía que asistir a una cata de vinos en un pequeño hotel boutique fuera de la ciudad. Con la ayuda de Laura, decidí seguirlo. Me aseguré de que no notara nada extraño antes de salir y unas horas después, llegué al hotel donde decía que estaría. Lo que vi desde mi coche fue suficiente para confirmar lo que ya sabía en mi corazón. Santiago estaba sentado en una terraza, junto a una joven morena de cabello largo y sonrisa radiante. Ella se inclinaba hacia él de forma casi imperceptible, pero la intimidad entre ellos era evidente. La sangre me hervía, pero me contuve. No era el momento de enfrentar la situación. En lugar de eso, saqué mi teléfono y capturé la escena. Necesitaba pruebas. Pruebas para enfrentar no solo a Santiago, sino también a la versión de mí misma que aún quería creer en sus mentiras. La noche después de descubrir a Santiago en el hotel con aquella mujer fue una de las más largas de mi vida. Me senté frente al espejo de mi tocador, mirando fijamente mi reflejo. Mis ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero algo en mi interior había cambiado. La Claudia que se había dejado llevar por excusas y mentiras estaba desapareciendo. Y en su lugar surgía una mujer determinada a recuperar el control de su vida. Con el teléfono en la mano, revisé las fotos que había tomado. Cada imagen era un golpe directo a mi corazón, pero también la evidencia que necesitaba para enfrentar a Santiago. Decidí no esperar más. Esa noche, cuando llegó a casa, supe que había llegado el momento. Santiago entró al salón como si nada hubiera pasado. Su traje estaba perfectamente planchado y llevaba el mismo aire de confianza que siempre había mostrado. Dejé que colgara su chaqueta y se sirviera un vaso de whisky antes de acercarme. ¿Cómo te fue en la cata de vinos?, pregunté con voz calmada, casi demasiado tranquila. Él me miró por un momento, intentando leerme. Finalmente, tomó un sorbo de su whisky y sonrió ligeramente. Bien. Un poco aburrida, pero ya sabes cómo son esos eventos. Mi pulso se aceleró, pero no dejé que lo notara. En lugar de responder, saqué el teléfono de mi bolsillo y le mostré una de las fotos. Su sonrisa desapareció al instante. ¿Quieres explicarme esto?, dije, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Santiago se quedó en silencio, mirando la foto como si pudiera borrar la imagen con la mirada. Finalmente, dejó el vaso sobre la mesa y suspiró. Claudia, no es lo que parece. ¿No es lo que parece?, repetí, con un tono de incredulidad. Sentí como la rabia comenzaba a apoderarse de mí. Entonces, explícame qué es. Porque, desde aquí, parece que estás teniendo una aventura con esa mujer. Santiago se pasó una mano por el cabello, claramente nervioso. Intentó acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerlo. Claudia, por favor. Fue un error, un momento de debilidad. No significa nada. Su voz, cargada de arrepentimiento, casi me convenció.
pero las imágenes seguían frescas en mi mente y no podía ignorarlas. ¿Un error?, repliqué, mi voz alzándose ligeramente. ¿Cuántos errores más hay que no sé? ¿Las cenas, los regalos, los perfumes? ¿Todo eso también fue un error? Él se quedó en silencio, incapaz de responder. Finalmente me giré y me dirigí a la habitación, cerrando la puerta de golpe. Esa noche dormí sola, aunque el sueño nunca llegó realmente. Mi mente estaba llena de imágenes, recuerdos y un dolor insoportable. Al día siguiente decidí tomar el control. Ya no iba a permitir que Santiago siguiera manipulándome con sus excusas. Mi primera parada fue en el banco. Necesitaba entender nuestras finanzas porque tenía claro que esa mujer no solo había recibido su tiempo, sino también nuestro dinero. Señora Claudia, hemos detectado varios movimientos significativos en la cuenta conjunta durante los últimos meses, dijo el asesor bancario mientras revisaba los extractos. Cada transacción era como una puñalada más: cenas en restaurantes caros, noches en hoteles boutique, compras de joyería. Incluso había un pago reciente para una reserva en un resort de lujo. La fecha coincidía con un viaje que Santiago había mencionado como un congreso de negocios. ¿Es posible bloquear la tarjeta?, pregunté, intentando mantener mi compostura. El asesor me miró con cierta duda, pero asintió. Sí, claro. Podemos configurar notificaciones para cada movimiento y bloquear la cuenta en caso de que lo considere necesario. No lo dudé ni un segundo. Firmé los papeles necesarios y en cuanto salí del banco, llamé a Laura. Necesitaba a alguien a mi lado que me ayudara a mantener la calma. El día del supuesto congreso llegó más rápido de lo que esperaba. Santiago estaba más animado que nunca mientras preparaba su maleta. Sus trajes estaban impecablemente doblados, y el perfume que usaba era uno que yo nunca había elegido para él. Lo observé desde la cocina, removiendo lentamente mi café mientras mi mente formulaba un plan. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto?, le pregunté, fingiendo amabilidad. No hace falta, ya llamé a un taxi, respondió, sin siquiera mirarme. Cuando finalmente se fue, Laura y yo subimos al coche y lo seguimos discretamente hasta el aeropuerto. Desde una cafetería con vista a la zona de embarque, lo vimos encontrarse con la misma mujer de las fotos. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura y una sonrisa que irradiaba confianza. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantenerme tranquila. Minutos después, se acercaron al mostrador para facturar. Vi cómo Santiago sacaba su tarjeta para pagar los billetes y supe que había llegado el momento. Abrí la aplicación del banco y presioné el botón para bloquear la cuenta. Solo fue un clic, pero ese pequeño gesto significaba el final de todo. Desde la distancia, observé cómo el empleado le informaba que la tarjeta había sido rechazada. Santiago intentó mantener la calma, pero el nerviosismo comenzó a apoderarse de él. La mujer, por otro lado, parecía furiosa. Sus gestos se volvieron más exagerados, y sus palabras empezaron a alzarse lo suficiente para que otras personas comenzaran a mirar. ¿Qué está pasando?, gritó ella. Dijiste que todo estaba arreglado. Santiago intentó calmarla, pero ella no quiso escucharlo. Finalmente, recogió sus cosas y se alejó de él, dejándolo solo en medio del aeropuerto. Cuando Santiago regresó a casa esa noche, su rostro reflejaba todo el agotamiento y la humillación que había vivido en el aeropuerto. Entró al salón, lanzando su maleta al suelo, y se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. ¿Fuiste tú?, gritó. Bloqueaste las cuentas. Me mantuve tranquila, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. Sí, lo hice, respondí, mi voz tan fría como el cristal de la copa.
Santiago comenzó a caminar de un lado a otro, intentando justificar sus acciones. Pero ya no me importaban sus excusas. Esta vez era yo quien tenía el control. La tensión en el aire de aquella noche era palpable. Santiago, furioso, arremetía con palabras, buscando justificar lo injustificable. Pero yo ya no era la Claudia que él había manipulado durante años. Me sentía extrañamente serena mientras lo observaba desmoronarse frente a mí. «No tienes idea del daño que me has causado», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Todo esto lo hice por nosotros, por mantener nuestra vida». «¿Por nosotros?», repliqué con una calma que lo desconcertó. ¿Los regalos, las cenas y el viaje a ese resort también eran por nosotros? No subestimes mi inteligencia, Santiago. Él se detuvo un momento, como si buscara la mejor manera de retomar el control. Finalmente, adoptó un tono suplicante. Cometí un error, Claudia. Todos cometemos errores. Pero sigo siendo tu marido. Podemos superar esto juntos. No hay nada que superar, Santiago. Tú destruiste todo lo que teníamos. Y ahora te toca enfrentar las consecuencias. Tomé el teléfono de la mesa y marqué a mi abogada. Había llegado el momento de iniciar el proceso de divorcio. Días después, me encontré sentada en la oficina de mi abogada, Inés García. Una mujer de mediana edad, experimentada y con una mirada firme que inspiraba confianza. Hemos revisado los documentos financieros, dijo, extendiéndome un extracto. Hay movimientos claros que demuestran un uso indebido de los fondos conjuntos. Cada línea en aquel papel era una evidencia del desprecio de Santiago por nuestro matrimonio. Inés, sin embargo, parecía más optimista que yo. Esto fortalece mucho nuestra posición en el divorcio. Podemos asegurar que se quede con una mínima parte de los bienes y que incluso tenga que pagar una compensación. Por un momento, sentí una pequeña chispa de alivio. Pero sabía que Santiago no iba a rendirse tan fácilmente. Santiago no tardó en contraatacar. Llegaron demandas absurdas, quería la mitad del apartamento, dinero por supuestas inversiones en su restaurante y hasta una indemnización por los daños causados a su imagen pública. Cada nuevo reclamo era un intento desesperado de intimidarme. Pero yo estaba preparada. Con el apoyo de Inés y de los empleados de su restaurante, quienes también habían sufrido bajo su tiranía, construimos un caso sólido. Los testimonios de sus trabajadores pintaron un cuadro claro. Santiago no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que también había abusado de su poder como jefe. Uno de esos testimonios me impactó profundamente. Carmen, una camarera que llevaba años trabajando en el restaurante, rompió en llanto mientras relataba cómo Santiago la había despedido por rechazar avances inapropiados. Su historia me recordó cuánto daño había causado él a quienes estaban a su alrededor. Gracias por hablar, Carmen, le dije al final de su declaración. Esto no solo me ayuda a mí, sino también a ti y a todos los que han sufrido por su culpa. El día de la audiencia fue tenso. Santiago llegó vestido impecablemente, con una expresión que mezclaba arrogancia y preocupación. Pero en cuanto comenzaron a leerse los documentos y testimonios, su confianza comenzó a desmoronarse. El juez repasó los registros financieros, las pruebas de desfalco y los testimonios de los empleados. Su veredicto fue claro: yo conservaría el apartamento, y Santiago tendría que pagar una compensación económica significativa. Cuando el juez finalizó, Santiago se giró hacia mí, su rostro rojo de ira. «Esto no ha terminado», me susurró al pasar. «Para ti, tal vez no», le respondí con frialdad. «Para mí, sí». Un año después, mi vida era irreconocible.
El restaurante de Santiago había cerrado tras una auditoría que reveló múltiples irregularidades fiscales. Su reputación estaba destruida y ahora trabajaba como encargado en una pequeña cafetería. Por otro lado, los antiguos empleados del restaurante se unieron para abrir un nuevo local. Y yo los apoyé con la planificación y financiación inicial. En la inauguración, el ambiente era completamente diferente, cálido, acogedor, lleno de respeto mutuo. Gracias por todo, Claudia, me dijo Carmen mientras brindábamos. Sin ti, esto no habría sido posible. No me agradezcas, respondí con una sonrisa. Esto lo lograron ustedes. Yo solo di un pequeño empujón. Mientras los empleados celebraban, me aparté un momento y miré alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Ya no había rastros del peso de mi pasado con Santiago. Lo había dejado atrás para siempre. De camino a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé por un momento antes de contestar. ¿Claudia? La voz de Santiago sonaba diferente, más cansada. ¿Qué quieres? Respondí con frialdad. Solo quería disculparme. Por todo. Hubo un largo silencio. Finalmente, dije. Es demasiado tarde, Santiago. Ya no importa. Colgué antes de que pudiera responder. Al llegar a casa, me senté en el sofá con una copa de vino y miré hacia el futuro con esperanza. La Claudia que él había intentado destruir estaba más fuerte que nunca. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.